Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática, y en este video les voy a explicar las actividades del proyecto Intensamente. ¿Sí? En la primera parte de la actividad nos cuenta que vamos a trabajar con un puente, ¿sí? Un puente que está ubicado en Estados Unidos y que aparece en la película, ¿sí? Y es el puente Golden Gate. Acá tenemos un plano con las medidas del mismo, ¿sí? Este puente es un puente colgante, bien, que se encuentra en la entrada a la bahía de San Francisco, bien, y que tiene dos torres, ¿sí? Que están sostenidas por unos cables, bien, que forman una parábola. Y acá la podemos ver en color celeste, ¿sí? En este caso tenemos el plano del puente que está como dibujado, como centrado en un sistema de ejes cartesianos, bien, el eje Y y el eje X, ¿sí? El centro del puente está ubicado en el centro acá del origen de coordenadas, bien. Y tenemos las medidas del puente dadas en pies. ¿Qué es pies? Es una unidad de medida que se utiliza en aeronáutica, bien, para medir distancias, alturas, pero también se utiliza para medir longitudes en algunos países como Estados Unidos, ¿sí? Entonces, acá tenemos las diferentes medidas del puente dadas en pies. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pasarlas a metros. Para eso es importante que nosotros conozcamos la equivalencia que hay entre el pie y el metro, ¿sí? Un pie equivale a 0,3048 metros. Bien, es del orden, digamos, de los 10 milésimos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para pasar estas medidas que están en pies a metros? ¿Sí? Aplicando esta equivalencia. Si un pie equivale a 0,3048 metros, 526 pies, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es multiplicar a este número, por ejemplo, la altura de la torre, ¿sí? Multiplicar 526 por 0,3048. Y ahí nos va a dar la medida en metros, que en este caso es aproximadamente de 160. Entonces, vamos a saber que la altura del puente, de las torres del puente en metros es de 160, ¿sí? De la misma manera ahora vamos a multiplicar, vamos a pasar la distancia de la calzada, ¿sí? A la base. Bien, quiere decir acá, desde la calzada, o sea, desde donde circulan los autos, bien, hasta la base del puente, bien, que es de 220 pies. Esta distancia. Entonces vamos a multiplicar 220 por 0,3048 y esto nos va a dar un valor de aproximadamente 67 metros. Quiere decir que esta distancia es de 67 metros. Repetimos el mismo procedimiento, bien, para la distancia, sí, que hay desde el centro de la calzada hasta donde se encuentra una de las torres, que es de 2100. Bien, tenemos desde el centro de una torre 2100 y lo mismo hacia la otra. O sea que en total tenemos 4200. Entonces multiplicamos la medida en pies por 0,3048 y esto nos va a dar aproximadamente 640 metros, ¿sí? Por lo tanto, acá que tenemos el doble, es decir, la distancia total de torre a torre, nos va a dar el doble, quiere decir 1280 metros. Bien, entonces, acá sabemos que esta distancia es de 640 y la distancia total de torre a torre es de 1280 metros. Bien. Vamos a ver ahora el largo total de la torre, es decir, desde un extremo hasta la base, del extremo superior hasta la base. Es de 746 pies, ¿sí?
Si sumamos estos dos valores, lo podemos determinar, y si no, también multiplicamos 746 por 0,3048 metros, y esto nos va a dar un total de 227 metros. ¿Sí? Esa es la altura total de la torre. Y por último vamos a determinar el ancho de la calzada, ¿sí? Es decir, cuánto tiene de un lado hasta el otro lado del puente. Bien, el ancho es de 90 pies, entonces vamos a multiplicar 90 por 0,3048 y nos da un valor de 27,4 metros. Por lo tanto, ese es el ancho que tiene el puente, desde un lado hasta el otro lado del puente, ¿sí? Acá estamos viendo solamente un lateral, bien, pero el ancho es ese valor. De esta forma expresamos las medidas en metros, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con esta parábola que forman los cables, ¿sí? Que unen una torre con la otra.